Muy bienvenidos de nuevo a este encuentro semanal en torno a los símbolos, a las imágenes que nos muestran cómo leer la profecía bíblica, Daniel y Apocalipsis. Gracias por estar ahí. El tema 4 tiene que ver con las naciones. Te invito a que continúes con nosotros hasta el final y disfrutes en el día de hoy. Como decíamos, la serie general es alusiones, imágenes y símbolos. Lo que nos va a ayudar, como estamos comentando a lo largo de los programas, nos va a ayudar a que tengamos una base sólida, bíblica, y no basada en tradiciones, de cómo leer y cómo saber lo que los autores bíblicos quisieron decir cuando empleaban los símbolos. El tema que nos ocupa en el día de hoy tiene que ver con la relación del pueblo de Dios con las naciones no creyentes, ¿eh? En una primera parte. El programa siguiente trataremos esa segunda parte importante. Daniel 7:13 como texto para recordar en el día de hoy. Seguí mirando y en la visión nocturna vi venir en las nubes del cielo una figura humana, el Hijo del Hombre, que se acercó al anciano y le fue presentado ante él. Le dieron poder real, dominio, y todos los pueblos, naciones y lenguas le respetarán. Su dominio es eterno y no pasará, y su reino no tendrá fin. Este es el texto del libro de Daniel que posiblemente vaya más lejos en el tiempo, en el momento en el cual tanto el resucitado, es decir, el Logo resucitado y el pueblo de Dios proveniente de todas las naciones, a partir del llamamiento de Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 7, todos recordáis, y vi volar por en medio del cielo un ángel con el Evangelio eterno, para anunciarlo a todas las naciones. Como introducción al programa de hoy, los libros de Daniel y Apocalipsis nos dan la oportunidad de conocer el final del pecado de forma definitiva. No solamente la historia, no solamente lo que ha pasado, sino cómo se va a acabar definitivamente con la lacra moral y ética que acosa a la humanidad desde la salida del Edén. Dios, en su amor, nos da detalles necesarios para que todo lector de la Biblia pueda ordenar su presente. Es una constante en la lectura de los libros apocalípticos. Pueda ordenar su presente por la esperanza en una solución final y definitiva, como decíamos, al pecado. Por ello, uno de los temas claves tanto de Daniel como Apocalipsis es el control del planeta, es decir, el control definitivo. Hemos visto a través, y lo seguimos viendo, cómo en Daniel capítulo 1, versículo 1, el pueblo de Dios es absorbido por un imperio no creyente, un imperio pagano, y comienza esa proyección del pueblo de Dios dentro de ese nuevo sistema que se inauguró en el año 605 a.C. Una sucesión de intentos humanos de controlar el planeta que pertenece legítimamente a Dios y que al final de su historia es la vuelta al control definitivo. Cómo ordenar nuestra vida en función de este maravilloso futuro que tenemos. Para poder comprender un poco el contexto en el cual estamos, vamos a dar un pequeño repaso a Génesis capítulo 10. Posiblemente no sea uno de los capítulos más bonitos, pero significativo muchísimo para la lectura. Tener ante nosotros una estructura como esta, una estructura de descendencia, de la cual no estamos muy acostumbrados y además nos parece cuando se lee.
este capítulo como muy pesado, como muy denso. Pero pensemos por un momento el uso que le dio Moisés inspiradamente a este capítulo. Comienza con los descendientes de Noé, Sem, Cam y Jafet. Y a partir de ahí va a terminar en el 10:31 con hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según el origen y las naciones. No vamos a entrar mucho en la idea de la estructura, pero sí vamos a extraer lo importante del centro, donde aparece un personaje bíblico, un personaje que fue el primero de luchar directamente contra Dios, como militar, como estratega. Estamos hablando de Nerot o Nimrod, ¿eh? Que fue grande en su opinión contra Dios. Y entre las ciudades que él estableció, se encuentra Babel, Eret y Akkad. Pero la Biblia se va a centrar en Babel, la cual va a ser, según la etimología del término, significa puerta de los dioses, aplicado en el capítulo 11 a confusión, es decir, lo que abre la puerta de los dioses paganos y confunde a la humanidad. Entre otras, se edificó Nínive, se encuentra el origen de los filisteos, de Sodoma y Gomorra, y finalmente, en los versículos del 22 al 30 se nos hablan de los hijos de Sem, es decir, de los semitas, de donde vendrá el pueblo de Dios. Esta estructura, por lo tanto, que habla de descendencias y, como decíamos, extraña para nosotros, pero muy importante para el proyecto del Moisés inspirado. Cómo situar la descendencia humana para que los exiliados que salen de Egipto tengan una cosmovisión general de lo que fue la historia de la humanidad hasta que ellos entraron al exilio y continúa hasta la salida de Egipto. Tal vez para un lector del siglo XXI, como decíamos, la lista de nombres son cenagosas y densas, pero debemos de recordar que era la forma de la época en la cual Moisés de dar autenticidad a un relato histórico, ya que los capítulos del 3 al 11 de Génesis son capítulos históricos, donde se van repitiendo según el concepto bíblico desde el punto de vista teológico, donde se va repitiendo los estereotipos de cómo el pecado va inundando toda la raza, todo el planeta, y se hace el dueño de la existencia del ser humano. Y como veremos en el programa de hoy, se necesitará un pueblo que represente a Dios en la tierra, que pueda presentar otro paradigma diferente al que el creyente y no creyente tengan que aceptar si quieren tener una larga vida en la eternidad. Lo que observaremos en estos escritos es la difusión de la insurrección contra Dios, una insurrección que persistirá hasta que sea eliminada para siempre, en el momento en el cual hemos reseñado en el capítulo 7 de Daniel, como el final definitivo y para siempre del pecado y sus consecuencias. La escena final de la dispersión que da origen a las naciones, lenguas y linajes, así como la expresión total del pecado se encuentra en Génesis capítulo 11, con un esquema también muy importante. Nos encontramos con una introducción, toda la tierra con una misma cultura. Al hablar de cultura se habla no solo de un concepto de concepción, sino también se habla de idiomas, de formas, de pueblos. Se establecieron en la tierra de Sinar, un lugar estratégico para el comienzo del libro de Daniel. Podéis verlo en Daniel capítulo 1, versículo 2. En tercer lugar, el pueblo piensa y se establece y llega al acuerdo de que construir una torre
y una torre que llega hasta el cielo, por si Dios es injusto, impreciso y volviera a enviar otro diluvio a la tierra. Y el centro, en el versículo 5 tenemos bajo Yahvé a ver la ciudad y la torre que estaban edificando los humanos. Y Dios tomó una determinación. Desde que el pecado entró en la tierra, y este capítulo sería ya el final de esa parte histórica de Génesis, Dios toma la resolución de que tiene que intervenir para preservar a la humanidad. Porque todos los pensamientos de ellos, según el capítulo 6 de Génesis, eran de continuo hacia el mal. ¿Y cuál es la decisión de Dios? 1:18. La dispersión en Sinar. Es decir, el nacimiento de la lengua, de la cultura, las naciones. Y como hemos dicho muchas veces, la lengua es la expresión hablada de una cultura. Nosotros hablamos como pensamos o pensamos como hablamos. Tan solo tenemos que ver países que hablan los mismos idiomas y no conciben la vida de la misma manera. Expresiones que en un lugar se utilizan de una manera son ofensiva en otra o viceversa. Con lo cual pasamos de una misma cultura, una sola, por tanto no había naciones, no había pueblos, era toda la humanidad que se congregó allí, pasamos al mundo tal y como nosotros lo conocemos. Para ello, y ya el siguiente capítulo, el 12, entramos en el proyecto de Dios para salvación de la raza humana. Nos encontramos con la historia de Abraham. En el capítulo 12 de Génesis, el relato cambia completamente de sentido. Pasamos de la humanidad al llamamiento de un ser humano en concreto. Hasta ahora, Génesis 11 y desde Génesis 3, la revelación nos muestra cómo un mundo perfecto pasa a ser como nosotros lo conocemos. No hay ningún vestigio en la naturaleza que nos pueda perfilar cómo era el mundo antes del diluvio. Para eso tenemos el relato, las genealogías, y todos esos datos que Moisés nos aporta. Y vio Dios cuanto había hecho y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció el día sexto. Pero, ¿cómo terminaba 11:9? Por eso se le llamó Puerta de los Dioses, porque aquí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los dispersó Yahvé por toda la superficie de la tierra. No es que fuera una labor directamente de Dios, sino una consecuencia. Si no se entendían, si solamente se entendían la parte que les había tocado una manera de pensar y de expresarse, y poco a poco se fueron dispersando porque no se entendían entre ellos. Pero el siguiente ciclo temático es el de Abraham, el de Abraham. Ese llamado es el primer pilar sobre el que el criterio divino pasa la formación del pueblo hebreo, que será el comienzo milenario de la existencia definitiva del pecado y sus consecuencias. El propósito de Dios al utilizar a Abraham para fundar una nación que se diferenciara de los reinos humanos. El pueblo tanto físico como espiritual, debía ser el modelo de lo que ocurriría si la humanidad volvía directamente a su creador. Los seres humanos no nos damos cuenta, y no es la primera vez que lo voy a decir, pero para mí es un tema muy significativo. Si la descripción de Génesis del 1 al 11 nos dice que todos los pensamientos de ellos eran continuos hacia el mal,
Para poder rescatar a la humanidad tiene que venir ayuda desde fuera. El ser humano es el problema y necesita a alguien, a Dios, para salir de la situación. El ser humano jamás terminará sus problemas si lo hace por recursos humanos, sino simplemente si se adhiere al plan de Dios. Los versículos fundamentales de la idea divina se encuentran en Génesis capítulo 12, versículo del 1 al 3. Un texto precioso. Vete de tu tierra, de tu patria, de la casa de tus padres. Es decir, vete del resultado de la Torre de Babel. Abraham vivía en un lugar determinado donde se habían situado los que salieron de Babel porque hablaban el mismo idioma, tenían ya las mismas costumbres. Me vais a permitir que pueda, pues, aportar algo de traducción personal al versículo 2 porque es importante. De nuevo, de patria, casa y tierra, el versículo 2 nos habla de una nación grande, una nación sola, que no solamente va a tener una cultura, no solamente va a tener un idioma, sino que va a tener un propósito de Dios, el cual no estuvo en la Torre de Babel. Haré de ti una nación grande y te haré importante, relevante. Engrandeceré tu nombre y sé tú de relevancia para esa nación grande. Y el versículo 3, serán relevantes a quienes te hagan relevante y no serán relevantes a quien te ignoren. Pero no está hablando de Abraham directamente. Abraham es el medio. Está hablando de la nación grande, que es justamente el antecedente del versículo 2. Por tanto, la misión del pueblo de Dios no es una invención humana. La invención del pueblo de Dios es un proyecto divino. Delega en su pueblo, físico y espiritual, delega la relevancia de esa nación. No porque el pueblo sea especial, nunca lo ha sido y nunca lo será. La relevancia es la presencia de Dios entre su pueblo. Haciendo el resumen de la travesía del desierto, Moisés en Deuteronomio 4 recuerda algo muy importante. Y ahora Israel, escucha todo lo que Dios le dio a Moisés 40 años antes. Es decir, la alianza, las instrucciones de la alianza. ¿Cuál debería de ser la característica de ese pueblo? Si yo nazco con tendencia al pecado como toda la humanidad, necesito que Dios me muestre lo que está bien o lo que está mal, porque yo no soy capaz a generarlo. Dice, escucha los preceptos y normas que yo enseño. Ay, el Dios pedagogo, cómo me gusta esta idea. Para que pongáis en práctica, a fin de que viváis y entréis a tomar parte de la posesión que os dará Jehová, Dios de vuestros padres. Es decir, hasta Abraham. No añadiréis nada a lo que yo os mando, ni quitaréis nada, de modo que guardéis los mandamientos de Yahvé vuestro Dios, que yo os prescribo. Con vuestros propios ojos habéis visto lo que Dios con Baal peor, es decir, con el Señor del lugar, de la zona pagana al cual se está refiriendo Moisés, a todos los que se habían ido tras Baal. Yahvé tu Dios los exterminó de medio de ti. En cambio, vosotros, que habéis seguido unidos a Yahvé vuestro Dios, estáis hoy todos vivos.
Qué texto tan bonito. Y sin caer en la tentación de hacer aplicaciones extrañas al texto, este texto se aplica directamente a los que iban a entrar en la tierra prometida. ¿Y por qué no? Por extensión, se puede hacer una aplicación con mucho cuidado para cuando acompañemos a estos, es decir, los lectores primeros del texto, los acompañemos a la eternidad. Y todo ello a través de la alianza divina. Pero llegó un momento, como nos dice Primera de Samuel 8, que el pueblo quiso ir más allá del proyecto de Dios para su vida. Mira, tú te has hecho viejo, le dicen a Samuel, y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asigna, elige un rey para que nos juzgue como todas las naciones. ¿Sabéis? Este fue el otro comienzo del pueblo de Dios. En la época de los reyes, en la época de Saúl, la época de David, en la época de Salomón y todos los reyezuelos que vinieron después hasta el exilio, el tema fundamental de nuestro comentario. Samuel, disgustado por lo que le habían pedido un rey para que los juzgara, oró a Dios. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice. Piensa que no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que reine sobre ellos. Dios pretendía que fuese el único interlocutor entre el pueblo y él. Pero la falta del reconocimiento histórico sobre Dios y cómo tuvo un plan para ellos les hace introducir a los reyes. No es que los reyes hicieran que Dios abandonara a su pueblo, porque Dios nunca abandona al ser humano, ni tan siquiera a los impíos. Pero ahora el pueblo eligió que hubiese un eslabón intermedio con poder para tomar decisiones que solamente el pueblo tenía que haber tomado a través de la alianza y de la relación permanente de Dios con su pueblo. Los gentiles tienen sus propios gobiernos, tal y como Jesús advirtió en su momento. Mas Jesús los llamó y dijo, ¿sabéis que los jefes de las naciones los dominan como señores absolutos? Y los grandes los oprimen con su poder. Y no ha sido esa la historia desde Nabucodonosor hasta el final, es decir, desde Daniel 1.1 hasta el final de Apocalipsis 22. No ha de ser así entre vosotros, pues el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Ese pueblo que fue nombrado a partir de Abraham, a través de la rama semita, tenía un objetivo fundamental, la llegada del Mesías. Jesús, el Hijo de Dios, al morir y tener en perspectiva la resurrección, solucionó el problema de mi naturaleza caída, que me sujeta por nacimiento a la muerte. No al descanso, sino a la muerte definitiva. Pero a través de él, cuando el Logos, que había sido hecho ser humano, resucita como Logos, como Dios eterno,
tras haber terminado su obra de la redención de la humanidad, está dispuesto, a través de la alianza, de la nueva alianza, a ir rescatando personalmente e intransferible a cada ser humano que llega hasta él. En cierto modo, al resucitar para el pueblo de Dios, aunque ya vive en el exilio, pero tiene un rey superior, como dirá Apocalipsis, el león de la tribu de Judá, el cordero como inmolado, se convierte en el rey personal del creyente, aunque tengamos que vivir todavía bajo las consecuencias de la invasión de Nabucodonosor. ¿Y cuál es la misión finalmente del pueblo de Dios? La relevancia para otros. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 5: el que os otorga el Espíritu y realiza obras poderosas entre vosotros, ¿lo hace por lo que sois? ¿Lo que hacéis? Lo que se llama obras de la ley, o de la escucha a través de la relación personal y estable con el resucitado, lo que se traduce por fe. Ya estamos acostumbrados a ello. Dice, como creyó Abraham en Dios. Esa creencia que no es ni más ni menos que una relación personal y estable. Deja tu tierra. Deja el tronco que viene desde la rebelión de Babel. Establece una relación personal y estable conmigo. Camina junto a mí. Creyó. Es caminar junto a Dios. Y le fue reconocida como justicia. La justicia finalmente es la aplicación final de la alianza. A través de la alianza, el Señor rescata a la humanidad. Entonces, tener bien presente que los hijos de Abraham son los que aceptan la relación personal con el resucitado. Qué importante es que tengamos esta idea clara. La Escritura, dice el apóstol, previendo que Dios justificaría a los gentiles por esa relación personal de estabilidad, anunció con antelación a Abraham esta buena noticia. En ti serán relevantes todas las naciones de la tierra. Que acepten esa relación personal de estabilidad con el resucitado. Finalmente, el sepulcro no pudo con el Logos encarnado. Así pues, los que creen son hechos bendecidos con Abraham el creyente. Y lo que nos espera es, sobre todo, una idea fundamental. Ya habrá un nuevo reino que no vivirá en el exilio. Y el Hijo del Hombre, el que fue Hijo de Hombre, tomará el poder por toda la eternidad. Y para el pueblo de Dios hay un llamado especial. Apocalipsis capítulo 18 del 1 al 4. No es la primera vez que sacamos este texto en la serie, pero vamos a volver a releerlo, porque lo que está hablando es del pueblo de Dios del tiempo del fin. Después de esto vi bajar del cielo a otro mensajero que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplandor, que gritó con potente voz, cayó, cayó la gran Babel. Es decir, la Babel de todos los tiempos. Lo comentábamos en el programa anterior, de Nimrod, que formó la ciudad,
que fue el primer ser humano que se rebeló directamente contra Dios, que fundó la ciudad de Babel, en la tierra de Sinar. ¿Veis los símbolos cómo se convierten en un punto de apoyo de la escatología? Cayó, se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos, en antro de toda clase de animales inmundas y detestables. Y tal como hemos explicado esta frase última, simplemente se han alejado de Dios. Y era muy corriente en la cultura judía hablar de inmundicia y detestables hacia los gentiles. Tal vez podríamos recordar ahora, sin traicionar mucho el contexto, la famosa visión de Pedro. Él tuvo que entender que el término animales inmundos no se refería a la comida, se refería a aquellos que no son creyentes. Son textos que están muy metidos en el contexto de la época. Todas las naciones han bebido del vino de sus prostituciones. Los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con su lujo desenfrenado. Y finalmente, un texto que debemos de leer de forma cautelosa para no equivocarnos en el sentido. Luego oí otra voz que decía del cielo, salid de esa ciudad, pueblo mío, no sea que hagáis cómplice de sus pecados y os alcancen sus plagas. ¿Cómo interpretar? Es decir, ¿tiene que el pueblo de Dios aislarse de la sociedad a la cual tiene que comunicar el mensaje de Dios? No. Salir de esa ciudad va dirigida a lo que se ha descrito en los versículos 1 al 3, cuando dice que se convirtió en morada de demonios, de guarida de espíritus inmundos y de toda clase de pueblos paganos. Salir de la borrachera de sus prostituciones. ¿Por qué no hacer referencia al capítulo 5 de Daniel? Porque Belsasar, con aquella orgía sexual entre borrachos, es el prototipo de la Babilonia apóstata. Tal vez su abuelo Nabucodonosor sea el prototipo de la Babilonia que acepta a Dios. Pero todo lo que nos dice es que salgamos del sistema. No que abandonemos la tierra, no que abandonemos el planeta, sino quién va a predicar el mensaje que Dios le transmitió a Abraham. Vivir en el sistema, pero no participar del sistema. Eso fue lo que hizo Daniel, sus compañeros, la reina Esther posteriormente, y todos el remanente de hijos de Abraham que ha habido a lo largo de todo el proyecto que nos mostró Daniel en el capítulo 2, hasta la piedra que estamos esperando. El apóstol Pablo nos dirá a modo de conclusión, así pues, las lenguas sirven para los no creyentes, 1 Corintios 14, 22, es decir, cuando ellos llegaban, sobre todo en Corintio, que era una ciudad policultural, poliidiomática, donde iban a reunirse personas que por los negocios estaban en aquella ciudad, había un gran puerto comercial, y no dominaban el idioma local. Nunca le ha servido al ser humano un idioma que no esté dentro de una cultura. Nunca. Las lenguas sirven para que se traduzca cuando se reunían en la sinagoga de seguidores de Jesús. Pero fijaos la segunda parte. La profecía no dice nada a los no creyentes, sino a los creyentes.
Por eso sería bueno y conveniente que reflexionáramos en el tema. Antes de poder explicar las profecías a alguien para que le sean útiles, tendrán que conocer la figura del Logos eterno. Era Dios antes, se convirtió en hijo de Dios durante la encarnación y volvió a ser Dios en toda su dimensión al ser resucitado. Y cuando se enamoren de ese Jesús maravilloso, la profecía, como para ti y para mí, tendrá un valor pedagógico. Saber lo que ha pasado, Dios sabe. ¿Qué presente vivo yo? Dios está conmigo. ¿Y qué esperanza tengo en lo que falta por cumplir sin especular? Dios tiene un propósito para la humanidad. Y ese propósito eres tú, como pueblo de Dios. Y son los que recibirán la salvación por tu testimonio en el resucitado. Qué privilegio poder formar parte de ese pueblo, no por lo que somos, sino por lo que Dios hace en nuestra vida. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Y nos encontramos en el siguiente programa. No te lo pierdas y dedica tiempo a reflexionar en este tan importante. Que el Señor te bendiga.